Hola chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en la realización de la guía de matemática número 15. En esta guía vamos a trabajar la identificación de elementos de los cuadriláteros, que ya lo habíamos visto en una guía pasada, y también vamos a practicar o aprender el trazado de cuadriláteros, o sea, hacer cuadriláteros. Muy bien. Entonces, para que ya entremos en materia, vamos a pasar a lo que ustedes tienen en sus guías de trabajo. En la guía de matemática, la número 15, venía una hojita en la parte de atrás de la guía exactamente igual a esta o traía esta imagen que viene acá, traía esta y estas figuritas color verde. Esto que ustedes tienen ahí se le llama un tangrama. Y como pueden ver, este tangrama está formado por diferentes figuras. Entre ellas o algunas de las figuras que vemos aquí están formadas por cuadriláteros. Con este tangrama ustedes lo pueden colorear y formar figuras como estas que yo les puse aquí de ejemplo. Vean que estas figuras están formadas con figuras exactamente igual a estas. ¿Ok? Entonces, este tangrama es para que lo pinten, lo recorte y formen figuras como estas. Aquí vienen varios ejemplos, ustedes pueden formar la que quieran, siempre y cuando utilicen todas las figuras que forman parte del tangrama. Después de eso van a contestar estas preguntas que vienen en la guía. ¿Cuáles figuras geométricas conocidas aparecen? O sea, hay dentro del tangrama. Ustedes me van a poner aquí cuáles figuras ven ustedes acá. ¿Se repiten algunas figuras? Si ustedes ven que se repiten algunas, me contestan sí. Si no logran identificar algunas que se repitan, pues contestan no. Entonces tienen que observar muy bien. ¿Cuántas figuras son? Ahí las pueden contar. ¿Cuántos lados tienen las figuras? Entonces se van a fijar si hay figuras que tienen 4 lados, si hay figuras que tienen 3 lados, entonces ahí contestan. ¿Hay figuras con el mismo número de lados? ¿Cuántos vértices tienen esas figuras? ¿Se podrán formar un cuadrado con el total de las figuras? ¿Cuántos cuadrados se pueden formar? ¿Cuántas diagonales podemos encontrar en las figuras? ¿Se podrán formar una figura de 4 lados con todas las piezas que no sea un cuadrado? En fin, vienen distintas preguntas que ustedes van a responder con base en ese tangrama, en esa figura que está formada por figuras. Entonces tienen que observar muy bien, fijarse muy bien cuáles son las figuras que vienen ahí y contestar las preguntitas. Después de que contestan esas preguntas, pasamos a la siguiente parte de la guía. En esta parte lo que viene es un recordatorio de los diferentes elementos que podemos encontrar en un cuadrilátero. ¿Ok? Tenemos entonces el vértice. Recuerden que los vértices los encontramos en estas uniones, ¿verdad? En la unión de dos lados consecutivos de un cuadrilátero o de una figura. Entonces, los vértices los encontramos en las esquinas de la figura. La altura, que está señalada aquí con este lado que está con color morado. La base, que lo vemos acá con color verde. El ángulo, el lado, que sería cualquiera de los 4, ¿verdad? Y la diagonal, que es la línea que va de un vértice al vértice opuesto. ¿Ok? En el caso de esta figura, que es un rectángulo, aquí vemos que está trazada una diagonal, pero podríamos trazar otra aquí, ¿verdad? Muy bien.
Esto es para que recordemos. Luego dice, los paralelogramos a su vez se clasifican según la siguiente tabla. Y tenemos el rombo, el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Y acá vienen diferentes características que tienen los elementos que tienen los cuadriláteros. Cómo son sus lados, cómo son sus ángulos y las diagonales. Esto es para que ustedes lo lean de manera más detenida. Por ejemplo, el romboide. Los lados opuestos son iguales. Los ángulos opuestos son iguales. Diagonales no perpendiculares. En el caso de los romboides. Estas son características que tienen los elementos de los paralelogramos. Recordemos que los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. Los paralelogramos son el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Ok? Estos elementos que estamos estudiando aquí son los de los paralelogramos. Muy bien. Luego vamos a trabajar en estas imágenes que tenemos acá, en donde nos están preguntando que debemos escribir aquí en estas líneas cuántos lados, cuántos vértices y cuántas diagonales tiene cada uno. Entonces, tenemos que trazar las diagonales para saber cuántas diagonales tienen, como también contar los lados y los vértices. Los lados, pues es muy fácil de saber, porque los lados, recordemos que son cuadriláteros. Entonces ya de antemano tenemos que saber que tienen 4 lados. ¿Y cuántos vértices tiene un cuadrilátero? Pues también tiene 4 vértices. ¿Y cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? Bueno, también eso es algo que ustedes ya deben de saber. Pero en todo caso, si yo trazo las diagonales que puedo trazar aquí en estos cuadriláteros, aquí me estoy dando cuenta cuántas diagonales tienen estos cuadriláteros. Y entonces ustedes van a anotar aquí la información que les están solicitando. En la siguiente parte lo que les están pidiendo es trazar las diagonales. Lo pueden trazar con un lápiz de color rojo, así como lo estoy haciendo yo. Pero recuerden que van de vértice a vértice, ¿verdad? Ojalá lo hagan con una reglita para que les quede bien trazadito, bien recto. A mí me cuesta un poquito aquí porque lo hago a puro pulso en la computadora. Y entonces, pues tiende a costar un poquito más. Pero bueno, ustedes van a trazar las diagonales de los 4 cuadriláteros que están aquí. ¿Ok? Lo pueden trazar con diferentes colores, pero que se noten, que se vean, que quede llamativo, que se logre ver bien en los 4. ¿Ok? Después de que hacen esa parte, vamos a pasar a esta otra. Aquí tenemos esta serie de puntos. ¿Los ven? Este montón de puntitos o estas filas de puntitos. ¿Para qué son esos puntitos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Uniendo los puntos vamos a formar diferentes cuadriláteros. Por ejemplo, yo aquí podría unir estos puntos y crear un cuadrado o un rectángulo. Aquí tengo un cuadrado. Podría crear también, uniendo los puntos, podría crear un romboide. ¿Ven? Uniendo los puntos puedo ir dándole forma a diferentes cuadriláteros. Vean que son cuadriláteros, no pueden dibujar, por ejemplo, un triángulo o así, ¿verdad? Que ya no son cuadriláteros. Aquí uniendo los puntos puedo formar un rectángulo, en fin. Pueden formar diferentes cuadriláteros. Pueden ser también trapecio, trapezoide, pero siempre y cuando sean cuadriláteros, uniendo los puntitos.
Aquí ya lo pueden hacer a creatividad de ustedes, los que se les ocurra y tengan espacio de hacer. Después de que hacen esa partecita, pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en esta siguiente parte? Dice, construya cuadriláteros de acuerdo a las indicaciones que se le señalan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este cuadrito? En el primero, hay que dibujar un cuadrilátero que tenga 4 ángulos iguales. ¿Cuál será el cuadrilátero que tiene 4 ángulos iguales? Bueno, tengo que revisar entonces, si no me acuerdo, tengo que revisar las características de los cuadriláteros, que eso lo hemos visto en guías pasadas. Entonces revisen ahí en las guías pasadas cuáles eran y van a hacer un dibujo aquí de un cuadrilátero que tenga los 4 ángulos iguales. En este otro, un cuadrilátero que tenga 2 parejas de lados iguales. Para darles una pista, a mí se me ocurre, por ejemplo, un rectángulo. Aquí medio chueco, pero bueno, un rectángulo. Recuerden que este lado y este otro son iguales, son paralelos. Este de aquí también con este. Esta es una figura que tiene 2 parejas de lados iguales. Ahora, acá, ¿qué tienen que hacer en el otro cuadrito? En el otro cuadrito tienen que dibujar un cuadrilátero que sea paralelogramo. Recuerden muy bien, que sea paralelogramo. Y en este otro van a dibujar un cuadrilátero que sea no paralelogramo. ¿Cuáles eran los que no son paralelogramos? Bueno, aquí me dibujan uno. Después de que hacen esa partecita, chicos, estos dibujitos, háganlos bien bonitos. Pónganles color, que se note cuál es la figura, ¿ok? Después vamos a contestar estas preguntitas para ya ir terminando la guía. Dice, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrilátero paralelogramo? ¿Cuántas diagonales tendrá, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide? ¿Cuántas diagonales? Y me lo escriben aquí. ¿Cuántos vértices tiene un trapecio y un trapezoide? ¿Cuántos vértices? Y me escriben entonces el numerito aquí. Y la última preguntita, ¿qué se me dificultó más al realizar mi trabajo? Entonces, algo que les haya costado mucho, que se les haya dificultado, me lo contestan aquí, me lo escriben. Y por último, van a contestar o a llenar la tablita de autoevalúo mi nivel de desempeño. Ya saben cómo hacerlo. Más o menos se autoevalúan en cuál de los niveles creen ustedes que se encuentran después de haber hecho la guía, de haber terminado la guía, de haber hecho las actividades y marcan el circulito. ¿De acuerdo? Y con esto ya terminamos esta guía, chicos. Espero que se les haya facilitado el trabajo, que lo hayan podido hacer muy bien. Y cualquier cosita, cualquier duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo. Un abrazo a la distancia y espero vernos pronto.